La stregheria es la brujería tradicional italiana, la vecchia religione, magia pagana y politeísta que se lleva practicando en Italia casi ininterrumpidamente desde los tiempos etruscos. Desde hace milenios, en la península itálica existen prácticas esotéricas relacionadas con la brujería, incluso más antiguas que la propia cultura romana. Se trata de la stregheria, que se traduce como brujería en italiano arcaico, un culto antiguo y poderoso que según algunos autores se remonta a los tiempos de los etruscos, un pueblo que existió entre los siglos 8 y 3 a.C., aunque la palabra stregheria tiene un origen más reciente. Se cree que fue empleada por primera vez en 1521, durante una resolución tomada por el Consejo de los 10 de Venecia contra los herejes de Valcamonica, que practicaban lo que llamaron la stregheria, brujería. El Consejo de los 10 de Venecia era una suerte de órgano de gobierno parecido a la Santa Inquisición, aunque con poder para resolver sobre cualquier tipo de cuestión. La stregheria no debe confundirse con la stregonería, que se refiere al concepto genérico de brujería, más allá de las fronteras itálicas. La vecchia religione, como también es llamada la stregheria, es una religión pagana politeísta que ha influido en prácticas neopaganas modernas como la Wicca, aunque su origen es conflictivo, ya que al parecer es citada como tal por primera vez en 1899, a raíz de la publicación del libro Aradia o el Evangelio de las Brujas, de Charles Lalande. Según Lalande, esta religión tiene sus raíces en los antiguos cultos etruscos y está presente sobre todo en la cultura rural de Italia y en sus tradiciones que se mantuvieron intactas a pesar de la llegada del Imperio Romano y de la Iglesia Católica, dado que las brujas y brujos ubicados en las zonas rurales continuaron realizando sus prácticas en secreto, aunque de cara a la galería se vendían como católicos. A su vez, una parte importante de esta tradición mágica y pagana se mezcló y sincretizó con la cultura gitana. De hecho, el propio Lalande sostuvo que el libro que publicó era en realidad parte de una obra más amplia y tenebrosa, perteneciente a un grupo de brujas de la Toscana quienes veneraban a Diana, Aradia y Lucifer. El autor aseguró que el texto le fue entregado en persona por una misteriosa mujer toscana llamada Magdalena, quien además le reveló ciertos aspectos de aquel antiguo culto. Se cuenta que Magdalena era una gitana toscana que inició a Charles Lalande en la religión de la stregheria. Según Lalande y sus seguidores, la brujería italiana rendía culto a Diana, una de las diosas más importantes de la mitología romana, distinguida por ser la protectora de la naturaleza, la diosa de la caza y de la luna. En este sentido, Aradia sería hija de la diosa Diana, venida a la tierra para enseñar a los pobres y a los oprimidos la brujería como medio de resistencia social. A su vez, fue la líder de un grupo llamado las Brujas Adoradoras de Diana. Se cuenta que Aradia fue reina de las brujas y hermana de Lucifer. Ambos nacieron del vientre de Diana y fueron criados conjuntamente, aunque rápidamente se evidenciaron las diferencias. Diana instruyó a su hija para que bajara a la tierra y enseñara el arte de la magia a los mortales. Por eso se considera que Aradia fue la primera bruja de la historia. Lalande la describe como una fuerza primaria, mezcla de ángel y demonio, es decir, con intenciones ambiguas y una agenda propia, aunque se inclinaba por realizar magia benefactora. Su sabiduría se extendió principalmente entre las mujeres, quienes aprendieron de ella el arte de la magia en todas sus formas, especialmente aplicada a la medicina natural. Luego, Aradia regresó al mundo donde habita Diana, su madre, y desde allí, cuenta la leyenda, observa a sus aprendices y guía los pasos de aquellas mujeres que se inician en el camino de la Wicca. Lalande afirmó que las brujas de la Toscana eran las únicas que habían conseguido preservar intacta la antigua sabiduría de Aradia, sin desviarse hacia un culto más siniestro, como el de Lucifer, más asociado a la magia negra. Para algunos, Aradia existió realmente y fue una bruja que vivió en el siglo XIV en la Toscana. Hay quien cree que Aradia es una deformación de Lilith, la primera esposa de Adán, la que lo rechazó después de negarse a yacer debajo de él por tratarse de una posición de inferioridad. También es conocida como la madre de los vampiros y de otras criaturas nocturnas y diabólicas. La stregheria nace en una tierra cuna de brujerías antiguas y cruces culturales. Los pueblos griegos, etruscos y romanos poseían sus propias tradiciones mágicas y poco a poco se fueron fundiendo. Algunas de sus características son el desnudo ritual, el mal de ojo, la adivinación por medio de péndulos, la lectura del destino, los símbolos de protección, los hechizos de amor, el culto a deidades sincréticas, la adoración a la naturaleza
y la renuncia a prácticas de magia destinadas a herir a otras personas o sacrificar animales. De hecho, como curiosidad, el símbolo rockero conocido como la mano cornuda o Malocchio, popularizada por Ronnie James Dio, el cantante de Black Sabbath, viene de la estreguería. El cantante contó que lo extrajo de su abuela italiana, que solía apuntar con ella a las personas que consideraba podían estarle haciendo mal de ojo. Así lo narraba. Siempre veía a mi abuela, cuando era niño, llevándome de la mano, caminando por la calle. Ella vería a alguien y haría el Malocchio. ¿Qué es eso?, le preguntaba yo. Eventualmente aprendí que se llamaba Malocchio. Si alguien nos hacía Malocchio, ella nos protegía, o también podía hacer el Malocchio. Es precisamente en Italia, uno de los países más católicos del mundo, donde la brujería ha sido más perseguida, así como otras formas de espiritualidad paganas o mágicas. A su vez, la brujería en Sicilia tiene una larga tradición. Mezcla creencias populares, prácticas mágicas y supersticiones, transmitidas de generación en generación, principalmente de manera oral. Algunas de las prácticas tradicionales relacionadas con la brujería siciliana incluyen el mal de ojo, la creencia de que una persona puede causar daño físico o mala suerte con una mirada malintencionada. Para protegerse de él, se usaban amuletos o se realizaban rituales. Los símbolos de protección, que incluían objetos como cuernos, ajos o herraduras, y se usaban para ahuyentar a los espíritus malignos o las energías negativas. Los hechizos de amor o amarres. Muchas mujeres realizaban rituales y encantamientos para atraer el amor o para asegurar la fidelidad de su pareja. Las deidades o figuras sincréticas. En algunas partes de Sicilia, la brujería combina creencias paganas con prácticas católicas, invocando tanto a santos como a espíritus ancestrales. Esta brujería popular está profundamente arraigada a la cultura rural y tiene una conexión fuerte con la naturaleza y el mundo espiritual, donde la magia se usa tanto para fines beneficiosos como para venganza o defensa. Los espíritus ancestrales que se invocan suelen estar relacionados con las antiguas tradiciones paganas y las creencias populares transmitidas de generación en generación. A menudo, estos espíritus están vinculados a la tierra, la naturaleza y los antepasados. Algunos de los espíritus o figuras invocados en la brujería siciliana incluyen los espíritus de los muertos, gli spiriti dei morti. En muchas prácticas de brujería siciliana se cree que los espíritus de los ancestros, especialmente aquellos fallecidos recientemente, pueden influir en los vivos y ser invocados para obtener guía o protección. Los difuntos son respetados y venerados y se realizan rituales para honrarlos y pedir su intervención. Espíritus de la naturaleza. Sicilia tiene una profunda conexión con la naturaleza y los espíritus de los elementos naturales como el viento, la tierra y el agua a menudo son invocados. Estas fuerzas naturales se consideran entidades vivas y poderosas, capaces de influir en el bienestar y la fortuna de las personas. Las fate o hadas. Las fate son seres mágicos que se creen habitan en lugares remotos como bosques, montañas o fuentes. Pueden ser tanto beneficiosas como peligrosas, dependiendo de cómo se las trate y se las invoque. En la tradición siciliana, las fate a veces son invocadas para pedir ayuda en asuntos de amor o protección. Los lares y penates, espíritus del hogar, son esas figuras que vienen de la tradición romana y que han perdurado en la cultura siciliana. Los lares son espíritus guardianes del hogar y la familia, mientras que los penates protegen la despensa y la prosperidad de la casa. Se les rendía culto en rituales domésticos ofreciéndoles comida o vino. Deméter y Perséfone, Ceres y Proserpina en la tradición romana. La mitología greco-romana influyó en la brujería siciliana, particularmente en la figura de Perséfone, quien fue secuestrada por Hades en la tradición griega y vivía la mitad del año en el inframundo. En Sicilia, Perséfone, es decir, Proserpina, es una figura importante debido a la conexión de la isla con el mito, y a menudo es vista como un símbolo de los ciclos de vida, muerte y renacimiento. También se asocia con la fertilidad de la tierra. En la brujería siciliana, estas figuras se invocan a través de rituales que buscan establecer una conexión espiritual con el pasado y con las fuerzas invisibles que gobiernan la naturaleza y el destino humano. En Sicilia, los rituales de magia para honrar a la memoria de los difuntos y pedir su intervención son una mezcla de creencias paganas, católicas y prácticas populares. Algunos de los ritos más comunes son la Festa dei Morti, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Es una festividad importante en Sicilia, donde se honra a los fallecidos. Durante esta fiesta se cree que los espíritus de los muertos regresan al mundo de los vivos para visitar a sus familiares.
Algunas prácticas mágicas y rituales que se realizan incluyen ofrendas de comida, como galletas en forma de huesos llamadas ossa dei morti y frutas confitadas que se dejan en las mesas, altares para los difuntos con velas, comidas y flores como crisantemos. Las velas encendidas son una señal para guiar a los espíritus de vuelta al hogar y se realizan oraciones y pedidos de protección a los difuntos. También se encienden velas en las tumbas de los familiares muertos, porque es un acto que tiene una dimensión mágica y espiritual, ya que las velas se consideran una forma de iluminar el camino de los espíritus en el más allá. Además, el encendido de velas puede ir acompañado de rezos y pedidos de protección y favores, creyendo que los antepasados pueden interceder ante las fuerzas divinas. El Kuntu dei Morti, el cuento de los muertos, es un ritual narrativo en el que se cuentan historias sobre los difuntos durante reuniones familiares. Es una forma de mantener viva la memoria de los ancestros y al mismo tiempo una forma de invocarlos a través del recuerdo. Se cree que hablar de los muertos con respeto y cariño les permite seguir protegiendo a sus seres queridos y favoreciendo su bienestar. Rituales de sueño como el Sogni dei Morti. En la brujería popular siciliana se cree que los difuntos pueden comunicarse con los vivos a través de los sueños. Los sicilianos a menudo realizan pequeños rituales antes de dormir para invocar la presencia de un ser querido fallecido en sus sueños a fin de recibir mensajes o consejos. Esto puede incluir colocar una foto del difunto debajo de la almohada. En Cerdeña existen las casas de las brujas o las domus de Janas, casitas de alrededor de 5.000 años de antigüedad. Algunos dicen que eran hogar de hadas, que solían pasar su tiempo tejiendo en sus magníficos telares de oro y velando por el sueño de los niños. Otros que otorgaban sus riquezas a quienes más se lo merecían, y hay quien jura haberlas visto jugar o discutir con otras criaturas fantásticas como elfos y duendes. Corren historias más siniestras sobre estas casas. Dicen que también fueron hogar de brujas, de mujeres malvadas y todopoderosas que rendían culto a Diana, la diosa de la guerra romana. Hoy se conocen como sepulcros neolíticos y están rodeadas de leyendas. La strega es la bruja italiana. En Sicilia y en Italia en general, la figura de la bruja no siempre ha tenido una connotación negativa. Muchas veces, estas mujeres eran hierberas, curanderas o magare, capaces de preparar remedios a base de hierbas o de realizar rituales para protegerse de enfermedades o espíritus malignos. En Italia, en el siglo XV, cuando la caza de brujas se extendió por toda Europa, la recuperación de la cultura clásica llevó a la reivindicación de criaturas femeninas como las lamias, a las que se les atribuía el rasgo de chupar la sangre y adoptar la apariencia de aves. Las lamias sacaban sus poderes de ungüentos mágicos y hacían vuelos nocturnos. Las acusaciones contra las brujas de esa época también incluían la capacidad de provocar enfermedades, hambrunas, desastres naturales y otros males, así como la práctica de hechizos y maldiciones contra las personas y el ganado. Como en otros países europeos, en Italia hubo caza de brujas y juicios y sentencias y mujeres quemadas en la hoguera. A Benevento, en la Campania, se la conoce como la ciudad de las brujas. La Inquisición, guiada por la publicación en 1486 del Maelus Maleficarum, organizó una caza de brujas, conocidas como Janare, probablemente por su conexión con el culto a Diana o a divinidades amnitas y griegas como Cibeles. Se dice que los lombardos practicaban ritos paganos a lo largo del río Sábato. Las mujeres bailaban alrededor de un nogal con serpientes, mientras que los guerreros a caballo realizaban rituales sobre una piel de cabra. Dicen que a pesar de su conversión al cristianismo, los lombardos mantenían rituales vinculados a Isis, considerando sagrados los árboles y los cursos de agua. A lo largo del río Sábato, las mujeres también recogían hierbas medicinales y plantas alucinógenas. Estos ritos, considerados demoníacos por los católicos, se interpretaban como aquelarres de brujas. El primer relato completo de las brujas de Benevento se remonta al proceso de Mateuccia di Francesco da Todi en 1428, condenada como mujer de mala condición, vida y fama, hechicera pública y bruja. Hay quien dice que la leyenda de Janara se remonta a la antigüedad, cuando se dice que una mujer de extraordinaria belleza fue acusada de brujería y condenada a la hoguera. Antes de morir, la mujer maldijo al país y prometió regresar en forma de Janara para vengarse. La historia de la magia en Italia es antigua y poderosa. No en vano, según la tradición histórica, el tarot habría surgido en el Renacimiento en torno a las cortes de Italia, en Milán, Boloña y Ferrara, y se habría difundido enseguida por toda Italia y luego por el resto de Europa, donde se conocieron distintas variantes.
La primera baraja, conservada casi por completo, es la famosa Visconti Sforza. Existen 11 versiones, sin embargo, la más famosa fue pintada alrededor de 1450 para celebrar la conquista del poder en Milán por Francesco Sforza y su esposa Bianca Maria Visconti, hija del duque Filippo Maria. Probablemente fue pintada por Bonifacio Bembo. El mazo tiene 74 de las 78 cartas originales. Existiría, según fuentes orales, un posible antecesor a los tarots de Visconti en el tarot chino de Bolonia de principios del siglo XIV.